Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos, señoras y señores, a Educando, que es gerundio, en Plaza Radio. Hoy vamos a hablar de educación, pero no de técnicas educativas, no de configuración de aulas. No vamos a hablar de cómo se debe afrontar una etapa, no vamos a hablar de si es conveniente o no estructurar las aulas de una manera, los coles, etcétera, etcétera. De lo que hemos estado hablando, de selectivo, de tantas cosas que hemos hablado en Educando, que es gerundio, sino de educación sexual, de educación que normalmente es un tema pues normalmente circunscrito al ámbito doméstico, el hablar de sexo con tus hijos, con tus hijas, el hablar de drogas con ellos, de alcohol. Muchas dudas se ciernen sobre la cabeza de los progenitores, pero yo no sé si también debe ser una labor en la que debe entrar el profesorado. Vamos a hablar de ello con don Pablo Rovira, delegado de Magisterio de la Comunidad Valenciana. Don Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, un placer. Y también nos acompaña José Ramón Navarro Pareja, director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, Sevilla. Don José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues no lo sé. Yo como padre, que no voy a tener ese problema hasta dentro de un tiempo, no sé dónde lo afrontaré. Tengo hijos de 7 y 5 años. Yo no sé si ese problema debe ser afrontado conjuntamente, si hablar, encararse y explicar las cosas claras a los hijos, a las hijas, debe ser una función de dos, José Ramón. Sí, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que siempre hablamos, de que la educación es algo compartido entre la escuela y la familia, y en este caso se hace evidente, ¿no? Aquí yo creo que está muy claro que la colaboración puede ser fundamental, incluso necesaria, ¿no? Primero porque entramos en temas que son claves para lo vital, ¿no?, para la vida cotidiana, y que evidentemente pues bueno, hay que introducir a nuestros hijos, nuestros alumnos en estas situaciones y en estos problemas. Y luego por otro lado porque evidentemente también entramos en temas un tanto más complejos, ¿no? Porque bueno, nos metemos con motivos morales, con cuestiones religiosas, que evidentemente pues cada familia pues las tiene las suyas, y que ha de saber conjugar también con los planteamientos, ¿no?, que se puedan hacer en el centro. Yo creo que aquí sí que es importante lo que hemos defendido muchas veces, de esa libertad de elección de centro, ¿no?, que la familia busque un centro educativo acorde a sus convicciones morales y sus convicciones religiosas, y que luego este trabajo compartido será más fácil. Y lo que sí que yo creo que tengo bastante claro es que este tipo de formación o este tipo de educación no debe recaer en el Estado. Es decir, a mí eso me asusta bastante, ¿no?, cuando es el Estado el que asume la responsabilidad de educar de una manera concreta en estos temas, ¿no? Yo creo que el Estado debe ser subsidiario de lo que las familias y los centros necesiten, pero no debe ser el protagonista, porque entonces correríamos el riesgo de meternos en una cuestión de propaganda o en un planteamiento de una determinada ideología o una determinada manera de ver esta problemática. Ha entrado ahí por otro camino el señor José Ramón Navarro Pareja, bastante complejo. Su visión general, don Pablo, su visión general sobre este asunto. Yo, opino que la educación sexual, afectivo-sexual, está presente en los centros educativos, y efectivamente las familias tienen que acometerlo. Sí que creo que se plantea desde, a mi juicio, perspectivas un poco erradas. Y me explico. Tradicionalmente se ha enfocado desde un punto de vista más, casi desde el currículum de la biología, ¿no?, o en las asignaturas, ¿no?, que se explicaba, ¿no?, era algo muy expositivo, o incluso bien profesionales, que es, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, el programa que desarrolla en los institutos esta temática, que suele venir profesionales del ámbito sanitario, ¿no?, que explican a los alumnos, pues ya digo, desde el punto de vista muy expositivo, pues las cuestiones más biológicas, anatómicas y bueno, en fin, de anticoncepción, etcétera, etcétera. Y luego hay otro enfoque que va más relacionado con los valores sociales, que ahí sí que se puede entrar, como comentabas, pues una cuestión más casi ideológica, de valores sociales, pues de diversidad, de identidad de género, de orientación sexual, bueno, se enfoca a veces
la lucha contra la homofobia, la transfobia, que no es exactamente, creo yo, todo esto de educación No, sexual. claro. A mí, me explico, me echo de menos el enfoque no tanto biológico de tratamiento educativo de estos temas, sino hacer hincapié en la parte afectiva, que es donde yo creo que habría que hacer hincapié. Y me extraña por eso que un sistema educativo de profesionales de la educación, a veces, pues por evitar a lo mejor estos problemas también, que puede generar con la familia, pero que puede generar con la familia y tal, se llama a otros profesionales, por ejemplo, ya digo, del ámbito sanitario, a exponer pues eso, estos contenidos, que me resulta extraño porque, en fin, cualquier otra asignatura, ¿no? Educación física, pues tenemos maestros de educación física y no llamamos a deportistas de élite. Bueno, coge cualquier asignatura, cualquier área educativa, y por tanto yo creo que también en educación sexual yo creo que hay suficiente información para que lo importante sea destacar la metodología, en la pedagogía de cómo transmitir adecuado a cada edad estos contenidos, haciendo hincapié en la parte afectiva y haciendo hincapié en los valores que, en mi opinión, deberían ir acompañando este tipo de educación. ¿Quién marca los valores? Es el problema, como decía José Ramón, ¿no? Sí, pero bueno, sí que hay valores transversales, por ejemplo, y ahora se está viendo cómo en toda esta parte el enemigo del porno, que se está llegando, y hay una advertencia. Normalmente yo tengo la opinión que los niños, el primer vídeo porno que van es en el móvil de sus papás, por lo tanto les animo a ir cuidando los grupos de WhatsApps que van compartiendo todo tipo de vídeos, y a veces los padres se descuidan y sus hijos acceden a su móvil y ven esos vídeos que luego nos llevamos a las manos a la cabeza de no les dejo internet porque a saber lo que ven, y es posible que luego en los móviles de los papás vean este tipo de sean la primera fuente de vídeo, efectivamente, pero claro, me gustaría atrancar, ¿no?, la parte más casi gimnástica e introducir qué es lo que se trata de la educación, valores que incluso llegan a ser transversales, por ejemplo el autocontrol, por ejemplo la responsabilidad de los actos, y luego comentaremos el tema del alcohol, que es un desinhibidor que refuerza mucho por mucha educación sexual que se reciba, cuando el tema del alcohol y los fines de semana pues también alteran todos esos frenos que puedan tener los chavales. Por tanto, me gustaría destacar que los profesionales de la educación, como profesionales transmisores de cómo hay que transmitir contenidos y actitudes a los niños, independientemente del contenido, deberían asumir también esta tarea y hacer hincapié en la parte más educativa, que no es la parte biológica, anatómica y de posibilidades. Que podría ir también, ¿no? Que se explique, pero creo que por lo que he visto alguna vez, se explica mucho eso, se expone mucho eso, y a lo mejor justamente porque son profesionales que no quieren entrar en esas consideraciones de valores y tal, se olvidan, y por lo tanto es sacar un abanico de posibilidades que existen sin proponer lo que es educativo, que es la transmisión de valores. Sí, yo creo que en eso, comparto totalmente esta visión, ¿no? En el trabajo con adolescentes, que son los que suelen ya entrar en esta problemática, por ejemplo, con el tema de drogas y también con el tema del sexo, anticoncepción, a veces se peca de dar de toda esa información, y yo creo que a veces se produce un efecto adverso, porque ellos, al tener esa información, creen controlar la situación. O sea, es decir, que los alumnos a veces dicen, bueno, es que sobre drogas lo sé todo. Es decir, ya sé el tipo de drogas, las consecuencias que tienen. Entonces eso les da una sensación de un cierto control de la situación, de empoderamiento, que les puede llevar a un uso creyendo que tienen esa capacidad de poder controlar la situación. Entonces yo creo que es más importante no solo esa información, que evidentemente pues hay que darla y la tienen que tener, sino también el enseñarles a poner en contexto las consecuencias que tiene y una reflexión, ¿no?, sobre moral sobre esas cuestiones, ¿no? Con el tema de la educación sexual, yo creo que es muy urgente en estos momentos, porque es que si no hay una educación sexual real en los centros, al final va a ser los vídeos, va a ser internet, ¿no? Los vídeos de porno los que... Pero no está siendo eso ahora.
está siendo eso, que evidentemente hay que decir que cada vez vemos estudios de que el acceso al vídeo porno, al primer vídeo porno, se ha reducido a edades ya cada vez más bajas. Es decir, cualquier niño, como decía Pablo, probablemente en el teléfono móvil de sus padres ve un vídeo porno ya siendo muy niño, ¿no? Entonces, claro, al final cree que el sexo o cree que las relaciones afectivas se reducen a eso que está viendo ahí, ¿no? Entonces yo creo que, claro, es un tema mucho más complejo, y evidentemente urge, ¿no?, que realmente entiendan que hay algo que va más allá, ¿no?, de lo que están viendo por internet. Lo que quiero exponer es que el vídeo porno está afectando efectivamente, pero también la educación sexual hace mucho tiempo que está presente, es decir, y cada día está más presente y se habla con más seriedad, y todo es como este programa que se dice es un tema importante que hay que hablarlo, es decir, que sí que está y ahí se ha avanzado y sí que está. Entonces, ¿qué falla para que no estemos frenando las actitudes que consideramos dañinas en el tema de las relaciones muchas sexuales? Enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes. ¿Cómo se ha disparado esas enfermedades? ¿Cómo, por ejemplo, está sucediendo esa nueva, como diría yo, forma, ¿no?, de violaciones y abusos que ahora, ¿no?, las famosas manadas y esas colectivas, y cómo el freno moral no está funcionando cuando la educación sexual, ya digo, está mucho presente. Es decir, no es que estemos demandando algo que no existe porque creemos que hay que ponerlo porque está sucediendo una cuestión social, sino que sí que lo estamos haciendo. De hecho, cada vez se hace más, y en cambio no conseguimos frenar, o da la sensación que no conseguimos frenar actitudes. ¿Pero eso es culpa de cómo se afronta en el aula, o de la sobreinformación que existe, a la que estamos haciendo referencia, y la facilidad de acceso de esos adolescentes en los que empiezan a surgir cosas a determinadas edades? Yo no sé dónde está el problema, o quizá ustedes lo hayan dicho, ¿no? Padres y profesores. Hombre, antes que nada no hablaría de culpas, es decir... Perdón, es una deformación profesional, siempre señalando. Muy injusto culpar a la educación, al sistema educativo, sería muy injusto. Vale. La responsabilidad. Y tal, la responsabilidad. Me gusta más, o cómo podemos mejorar todos para que esto no suceda. Vale. José Ramón, ¿qué iba a decir? Sí, yo creo que se debe trabajar más la parte cívica en la escuela. Es decir, tuvimos ahí un intento con educación de la ciudadanía que de nuevo ya entró politizado, pero que más allá de una cuestión simplemente de aprender los fundamentos del Estado, yo creo que sí que hemos de trabajar ese campo, probablemente de manera muy transversal. Es decir, no necesariamente tenemos que crear una asignatura para que se trabaje esta cuestión. Es decir, podemos poner a nuestros alumnos en una asignatura como en historia, o como en sociales, o como en naturales, o como en lengua, a hacer trabajos, a exponer y a analizar un poco las consecuencias de estas situaciones y esta problemática, y por lo tanto hacerlos conscientes. Es decir, yo creo que eso tiene que estar entre las temáticas que los profesores van seleccionando. El problema que nos encontramos muchas veces es que, como decía Pablo, los profesores pasan muy de soslayo sobre estos temas porque podrían generar una cierta polémica, porque un profesor que habla de drogas o un profesor que habla de educación sexual en clase pues puede generar una problemática. Entonces lo pasamos muy muy por encima, y al final nadie acomete la problemática. O sea que hay que marcar unas pautas. Yo coincido plenamente y voy, porque además son valores que son transversales y que influyen en la educación afectivo-sexual, pero no son específicos cuando hablamos de del respeto a los demás, ¿no? Que tenemos delante. El otro es una persona y no solo un objeto cosificado, como queráis llamarlo. Es decir, todos esos valores que serían aplicables a otras facetas pues influyen también en una adecuada educación afectivo-sexual, pero iría más, y es de lo que yo creo que a veces se habla poco, que son los valores personales, y por eso he hecho esa coletilla, que sí que en educación sexual se hablan de valores sociales, pero se está dejando a lo mejor un poco de lado valores personales de cada uno de nosotros, y no tanto a lo mejor de la relación con los demás. Por ejemplo, la responsabilidad, la voluntad, o el esfuerzo le llaman también, pero bueno, el autocontrol, es decir,
valores que todos podemos educar, que se pueden educar a los niños, que lo tengan y luego son aplicables en las circunstancias concretas, tanto en el rendimiento académico como en la educación sexual o en otras muchas o en la convivencia, en otras muchas facetas de la vida. Y eso me da a mí que se habla poco. Y acaba de decir usted una cosa, acaba de decir usted dos cosas que me llaman la atención. Niños, ¿vale? Ahora me van a decir ustedes a qué edad hay que